Bienvenidos a la tercera parte de nuestra serie. No es por legislación, sino por revelación. Hoy profundizaremos en un concepto fundamental que a menudo se malinterpreta: el bautismo en el Espíritu. En 1 Corintios 12:13, el apóstol Pablo nos dice: «Porque en un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un solo cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu». La ignorancia sobre el significado de este bautismo es la raíz de muchos errores doctrinales. A menudo escuchamos a predicadores y creyentes referirse a la unción personal del Espíritu como si fuera el bautismo del Espíritu. Esto crea una gran confusión. Debemos entender que, como dice Efesios 4:5, hay un solo bautismo. Nunca leemos en las Escrituras que alguien recibió el bautismo del Espíritu, y no deberíamos decirlo. Juan el Bautista anunció que Jesús bautizaría a los discípulos en el Espíritu Santo. Y después de su resurrección, Jesús mismo dijo en Hechos 1:5, «Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días». Aquí, Jesús nos da una pista sobre el verdadero significado de este bautismo, que Pablo aclara. Así como el agua es el elemento en el bautismo de Juan, el Espíritu Santo es el elemento en el bautismo de Jesús. Juan era el bautizador en un caso. El Señor Jesús es el bautizador en el otro. El bautismo de Juan era una figura, un símbolo de nuestra muerte al viejo hombre, un bautismo en su muerte. Como dice Romanos 6:3. La vieja creación fue cortada de una vez por todas en la muerte de Cristo. Y mostramos esto individualmente a través del bautismo en agua, pero es a través del bautismo espiritual que el Señor instituyó su iglesia, su cuerpo. Por eso Pablo lo llama un solo bautismo, y declara en 1 Corintios 12:13, «En un solo espíritu fuimos todos bautizados en un solo cuerpo». Observen el tiempo pasado. Fuimos bautizados. No dice somos bautizados, como si fuera un evento que ocurre continuamente para cada creyente. Cuando Pablo dice todos nosotros, no se refiere solo a la iglesia en Corinto, sino a todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ya sean judíos o griegos. Este todos incluye a los 120 en el aposento alto en Pentecostés, a la casa de Cornelio 10 años después, y a todos los creyentes a lo largo de esta era de la Iglesia. El bautismo en el Espíritu se menciona como un evento cumplido solo 2 veces. La primera, en Hechos 1:5, se refiere al descenso del Espíritu en Pentecostés sobre los judíos. La segunda, en Hechos 11:15-16, se refiere a lo que sucedió en la casa de Cornelio, con los gentiles. Estos 2 momentos, aunque separados por una década, constituyen el un solo bautismo que dio inicio a la Iglesia, uniendo a judíos y gentiles en un solo cuerpo. Jesús comenzó a edificar su Iglesia en ese momento, y ha continuado edificándola desde entonces. Las Escrituras nunca dicen que un individuo fue bautizado en el Espíritu, o que recibió su bautismo. Tomemos a Pablo como ejemplo. De él se dice que fue lleno del Espíritu Santo, no bautizado. Él recibió el Espíritu, pero no su bautismo. Piensen en esto. ¿Acaso los pecadores, al creer, entran en algo sin nombre y luego, a través de lo que algunos llaman un segundo bautismo del Espíritu, entran en la iglesia? ¡Qué complicado! La palabra de Dios lo hace mucho más simple. En Colosenses 3, leemos que por la fe nos hemos despojado del viejo hombre, y nos hemos revestido del nuevo. Damos un paso del viejo Adán al nuevo Adán, Cristo. Una vez que somos salvos, entonces sí tenemos experiencias personales con el Espíritu. La Biblia usa expresiones como recibir el don del Espíritu Santo, ser llenos del Espíritu, ser ungidos y sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Estas son las verdaderas experiencias personales que tenemos con el Espíritu.
Otra prueba clara de la diferencia entre el bautismo en el Espíritu y recibir el Espíritu está en el mismo versículo que estamos analizando, 1 Corintios 12, 13. Dice dos cosas distintas. Fuimos todos bautizados, y a todos se nos dio a beber. Si fueran lo mismo, ¿por qué mencionarlo dos veces? Dios no es redundante. El día de Pentecostés, el Espíritu Santo fue derramado, pero ¿acaso todos bebieron ese día? No. Solo los 120 que estaban reunidos realmente bebieron y fueron llenos experimentalmente. Había otros 500 hermanos que habían visto a Jesús resucitado. ¿Dónde estaban? Tenían el privilegio de beber, pero no estaban allí. Así que tenemos tres hechos claros. Primero, la Iglesia, como un todo, fue constituida de una vez por todas por un acto soberano de Dios, el un solo bautismo en el Espíritu, realizado por el Señor Jesús, que nos unió en un solo cuerpo. Todos los creyentes somos uno en Cristo, lo creamos o no. Segundo, todos los creyentes en esta era tenemos el privilegio de recibir al Espíritu Santo. Fue derramado sobre toda carne. Y tercero, no todos aprovechan este privilegio. Algunos no beben, asumiendo falsamente que ya lo recibieron todo al momento de la salvación. Otros no beben por diferentes razones. Gálatas 3:28 dice: «Todos vosotros sois uno en Cristo Jesús». Sin embargo, que pocos se apropian de sus derechos y privilegios en Él. Ahora, hablemos de la oración de Jesús en Juan 17. Muchos oran con angustia para que esta oración se cumpla. Dicen: «Señor, haz que seamos uno». Pero qué alegría me da decirles que esta oración ya fue contestada. Fue respondida en la cruz del Calvario y a través del un solo bautismo de los creyentes en un solo cuerpo. Analicemos la oración. Jesús oró primero por sus discípulos judíos inmediatos. Luego oró por todos los que creerían en Él a través de su palabra, es decir, nosotros, los gentiles. ¿Y qué pidió? Para que todos sean uno. Esto es exactamente lo que Pablo declara que ya sucedió. En un solo espíritu fuimos todos bautizados en un solo cuerpo. Gloria a Dios. El modelo de esta unidad es la unidad del Padre y el Hijo. Como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti. El Padre y el Hijo son personas distintas, pero son uno en naturaleza, espíritu y propósito. De la misma manera, todos los creyentes, al nacer de Dios, participamos de la naturaleza divina. Somos uno en nuestra nueva vida en Cristo. Somos muchos miembros, pero un solo cuerpo. ¿Y cómo es esto posible? Jesús lo explica: yo en ellos y tú en mí. Él reconcilió a judíos y gentiles con Dios en un solo cuerpo por medio de la cruz, haciendo de los dos un solo y nuevo hombre. El un solo bautismo en Pentecostés constituyó formalmente este nuevo hombre, este un solo cuerpo. La oración de Jesús fue contestada. Por eso, el apóstol Pablo no nos pide que oremos por unidad o que tratemos de crearla. Nos exhorta a ser diligentes en guardar la unidad del Espíritu, una unidad que ya existe. No es una unidad externa, visible u organizacional. Es una unidad interna, invisible y espiritual. Cuando los creyentes comprendemos que ha habido un solo cuerpo desde el principio y que todos los salvos formamos parte de él, nuestra perspectiva cambia. Adoptamos una actitud no sectaria. Tratamos a todos los creyentes como miembros del mismo cuerpo. Aceptamos a Cristo como nuestra única cabeza y Señor, y como la cabeza de todos los demás santos. Nos negamos a ser señores sobre otros, y nos negamos a que otros se enseñoreen de nosotros. Cuando cada individuo mantiene esta postura en una congregación, se forma una asamblea no sectaria. Allí, el Señor ejerce su señorío, y esa asamblea se convierte en una verdadera representación de la Iglesia Universal de Cristo. Ahora vamos a hablar de las objeciones al movimiento de unidad o el movimiento ecuménico. La idea de unidad suena genial, ¿verdad? Pero, como amamos la paz, es crucial que analicemos estas propuestas con cuidado para no perdernos en el camino.
Primera objeción. Dios nunca ha llamado a nadie a predicar la unidad como un fin en sí mismo. En cambio, Dios llama y capacita a hombres y mujeres para predicar a Cristo como la cabeza de la Iglesia, que es su cuerpo. La misión es proclamar el Evangelio, esa poderosa noticia que rescata a las personas del pecado y las coloca en el rebaño de Cristo, edificándolas en Él. Nuestra tarea, como creyentes, es esforzarnos por guardar la unidad del Espíritu. Fíjate bien, no es una unidad que nosotros fabricamos con reglas y acuerdos, sino la que el Espíritu Santo ya creó. Y el versículo nos dice que es en el vínculo de la paz. La paz es lo que nos une, no las negociaciones humanas. Segunda objeción. El movimiento ecuménico a menudo insiste en una unidad externa, una unidad de apariencia, incluso si eso significa sacrificar la verdad. Pero el Señor Jesús enfatiza su palabra en todo momento. Es imposible tener comunión con el error, aunque venga de un hermano en la fe. Por eso se nos exhorta a ser diligentes en guardar la unidad del Espíritu. Dios sabía que algunos no la guardarían, que la romperían para seguir sus propios caminos. La verdadera solución a las divisiones no es un comité. Si Cristo es proclamado en toda su plenitud, según el Evangelio de Pablo y en el poder del Espíritu Santo, las divisiones simplemente se desvanecerán. La proclamación de la sana doctrina es lo que produce un creyente maduro en Cristo Jesús, como dice Efesios 4:15. No hay otro camino. Tercera objeción. Este movimiento de unidad organizacional no señala la verdadera raíz de las divisiones. ¿Y cuál es esa raíz? No mantener a Jesucristo como la única y soberana cabeza de la Iglesia. Apenas mencionan el señorío de Cristo, pero se obsesionan con la unidad orgánica, como si el cuerpo pudiera unirse por su propia fuerza. El apóstol Pablo fue muy claro al respecto. Le dijo a la iglesia en Corinto que las divisiones y contiendas existían porque había más cabezas que la única cabeza, que es Cristo. Él pregunta, ¿acaso está Cristo dividido? Un Cristo dividido significa un cuerpo dividido. Cuando Pablo describe la unidad del cuerpo de Cristo, no lo separa de la cabeza. Él dice, así también es Cristo, refiriéndose al conjunto, cabeza y cuerpo. No importa cuán unido esté un grupo de personas en sus propias reglas y acuerdos. Si nuestro Señor no es reconocido práctica y verdaderamente como su cabeza, y Señor no representan correctamente a la Iglesia y tarde o temprano, eso se hará evidente. En Colosenses 2:19 leemos que todo problema y error doctrinal surgen por no aferrarse a la cabeza, que es Cristo. Si nos aferramos firmemente al Señor como la cabeza, Él controlará a los miembros de su cuerpo. Él ya colocó los miembros cada uno de ellos en el cuerpo, como Él quiso, nos dice 1 Corintios 12:18. Él levantará pastores para alimentar a sus ovejas y protegerlas de los lobos. Entonces, ¿qué necesidad tenemos de un movimiento humano que promete el surgimiento de la verdadera Iglesia, que supuestamente será la intérprete final de la Biblia y la que resolverá todas las controversias? Si esa situación se diera, simplemente tendríamos otra denominación más, donde sus miembros dirían, mi iglesia no cree eso. Mi iglesia cree esto y hace aquello. Pero el Señor, la cabeza de la iglesia, ya condenó esta actitud. Le dijo a la iglesia en Tiatira, «Tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, a enseñar y seducir a mis siervos. El Señor mismo es el Maestro, y Él elige a aquellos a través de quienes da instrucción, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio para la edificación del cuerpo de Cristo, como leemos en Efesios 4:12. Cuarta objeción. Nos oponemos a la corriente de legalismo que impregna sus publicaciones. ¿En qué parte de la Escritura se justifica una distinción entre laicos y clero? Esa es una idea que proviene del sistema romano. ¿Y qué espíritu hay detrás de declaraciones como nos comprometemos a no reunirnos por nuestra cuenta y aparte del resto de los hermanos,
excepto en reuniones de la Iglesia verdaderamente unida. Instamos a que toda controversia en el campo sea detenida. ¿No suena eso autoritario, casi papal? El apóstol Pablo exclamó con convicción: «Estoy puesto para la defensa del Evangelio». Y Judas nos instó a que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. ¿En qué parte de la Escritura se enseña que ser miembro de la Iglesia de Cristo depende de una vida y un ministerio fructíferos según estándares humanos? ¿Quién autorizó a algún hombre a exigir que los ministros del Evangelio soliciten cartas de recomendación a todos los demás predicadores del mundo? Esto es un sistema carnal y legalista que humilla el sagrado oficio de los siervos de Cristo. Gracias a Dios, muchos creyentes no estamos esperando la venida de la iglesia que Jesús prometió edificar, porque la iglesia ya está aquí. Lo que esperamos es la venida de Jesús para llevar a su iglesia a encontrarse con Él en el aire. Atendemos a sus palabras: «Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona». Nos apresuramos a ayudar y bendecir a todo el pueblo de Dios en todas partes, sin importar su nivel de experiencia cristiana, con el fin de prepararnos para el regreso de nuestro Señor mientras corremos para ganar el premio que es Cristo mismo. Quinta y última objeción. Los promotores de esta unidad dicen: este es un movimiento de unidad, no un movimiento de salida. Pero preguntamos: ¿cómo podemos entrar en este movimiento legalista llamado unidad sin salir de algo? ¿Sin abandonar la libertad con que Cristo nos hizo libres? La pregunta es: ¿permaneceremos firmes en nuestra libertad o nos dejaremos enredar otra vez con el yugo de la esclavitud legalista? Pablo nos dice en Hebreos 13: «Salgamos, pues, a él, fuera del campamento, llevando su vituperio». Ya sea un campamento judío o cualquier otro campamento religioso legalista, no es nuestro lugar. Ningún campamento para mí, aunque sea un campamento ecuménico. Estoy perfectamente satisfecho con el único rebaño y el único pastor. Hemos ido a Él para nunca volver a los sistemas humanos, porque Él es el centro de reunión para todos los santos. Él es nuestro Señor, y a Él adoramos. Amados, estemos alerta a todas las enseñanzas y esquemas que desvían nuestra mente de Cristo mismo hacia supuestas bendiciones, experiencias o movimientos. Estamos seguros, felices y llenos de esperanza cuando confiamos absolutamente en el Dios que dice: «Te guiaré con mis ojos y después me recibirás en gloria». Un salmista dijo sabiamente: «Compañero, soy yo de todos los que te temen y guardan tus mandamientos». A aquellos que han salido a Él, nuestro novio nos dice: «He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios. Y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo». Que esta reflexión nos anime a mantener nuestros ojos fijos en Jesús, la única cabeza de la Iglesia, y a vivir en la verdadera unidad que solo el Espíritu Santo puede dar. Gracias por acompañarnos. Si este mensaje te ha bendecido, no olvides darle me gusta, compartirlo y suscribirte para más contenido. Hasta la próxima, y que Dios te bendiga.